Buenos días, estudiantes. Nuevamente en la unidad didáctica de tratamiento de aguas, el tema de hoy a desarrollar es contaminación del agua. Gracias. ¿Qué es la contaminación del agua? Para empezar, sabemos que el agua es el líquido vital por excelencia. Dependemos de él todos los seres vivos del planeta, los seres humanos, los animales y las plantas. Necesitamos de esta agua para poder vivir, y esta agua debe reunir las mejores condiciones de calidad para ser bebida por el hombre. Si esta agua no tiene estas condiciones de calidad, pues se convierte en un elemento peligroso para la salud, para el bienestar de todos los seres vivientes. Por lo tanto, este tema es muy importante. Vamos a empezar. ¿Qué es la contaminación del agua? La contaminación del agua o contaminación hídrica es toda modificación en la composición del agua que altere sus propiedades y produzca un daño para todo ser vivo que la consuma de manera directa, bebiendo agua, o indirecta, bañándose en agua contaminada. El agua pues no debe tener ningún compuesto que modifique su composición o que altere sus propiedades porque va a producir un daño. Los contaminantes pueden tener origen natural, biológico o artificial, provocado por el ser humano. Al final, este tipo de contaminante es muy peligroso, el que es provocado por el mismo hombre. Continuamos. Entonces, la contaminación del agua. ¿Qué entiendo yo por contaminación? Por contaminación se entiende generalmente la presencia de sustancias químicas o de otra naturaleza en concentraciones superiores a las condiciones naturales. El agua no debe contener ningún tipo de sustancia o aditivo, sea químico, sea físico, sea biológico, que altere su composición. ¿Cuáles son los principales contaminantes del agua? Pues son los desechos tóxicos que provienen muchas veces de la industria minera, de la industria petrolera, de todo lo que es la industria química básica, de producción de detergentes, pinturas, curtiembres, etcétera, etcétera. Y estos contaminantes o desechos tóxicos son arrojados por el hombre o por una persona que ensucia el agua con grandes cantidades de detergente, que es muy perjudicial. Aquí las empresas y las fábricas juegan un papel verdaderamente crucial, porque muchas veces sus residuos, sus desechos, no los tratan antes de vertirlos al desagüe, al alcantarillado de la red pública y terminan contaminando, envenenando ríos, lagos, valles y océanos. El agua proveniente de una empresa, de una industria, sea del origen que sea, debe ser tratada para que pueda ser vertida al alcantarillado, a la red pública o al sistema que tenga de eliminación de residuos. Los contaminantes constituyen la principal causa de la degradación de la calidad del agua en el mundo. Los contaminantes, como vemos, afectan los hábitats, las playas, los bosques, donde viven las especies vivas, todo se ve afectado y el agua se contamina. El mar, queridos estudiantes, muchas veces termina siendo el gran basurero de la tierra, ¿no? El agua pura es un recurso renovable, sin embargo, puede llegar a estar tan contaminada por las actividades humanas que ya no sea útil, sino más bien nociva. ¿Por qué el agua pura es un recurso renovable? Porque el agua proviene
de realizar el ciclo vital. El agua que está en los océanos, en los mares, es evaporada gracias a la acción del sol, del calor, que sube la temperatura del agua, que llega a su temperatura de ebullición y esta asciende en forma de vapor, formándose las nubes, condensándose esta agua en las nubes, y por las variaciones de temperatura y presión nuevamente caen a la tierra, renovándose así el agua. Por eso se dice que es un recurso renovable gracias a este ciclo del agua. Los ríos, lagos y mares recogen desde tiempos inmemoriales las basuras producidas por la actividad humana. Es curioso, pero como decíamos, el mar termina siendo el gran basurero de la tierra, porque todo llega, detergentes. Los detergentes en un inicio no eran biodegradables, entonces una vez que eran usados, seguían con la espuma y caminaban desde que se les echaba por el desagüe y llegaban al río con grandes cantidades de materia, de espuma, y llegaban al mar y formaban unos islotes grandes de espuma, lo que impedía el paso de la luz solar a las especies que vivían debajo y que estas especies terminaban muriendo. Quiere decir entonces que hay unos contaminantes que son muy, muy peligrosos. El petróleo, cuando es derramado, también cubre toda la superficie del mar y no deja pasar la luz solar. Y este desecho comienza a consumir el oxígeno, eliminando, matando todas las especies vivas que están debajo de estos derrames de petróleo. Vamos a continuar. ¿Qué contamina el agua? Vamos a ver. Agentes patógenos muy peligrosos son las bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua provenientes de desechos orgánicos. Los desechos orgánicos que son desechados como basura, pues entran a un proceso de degradación, trabajando allí bacterias, virus, y muchas veces son el foco de infección para que las aguas sean contaminadas, y estas aguas contaminadas no pueden ser bebidas porque producen enfermedades. ¿Qué más contamina el agua? Desechos que requieren oxígeno. Los desechos orgánicos pueden ser descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarse. Quiere decir que cualquier desecho que es agregado al agua debe ser biodegradado. Las bacterias lo descomponen y lo van descomponiendo en partes cada vez más pequeñas, hasta que logran ser sales minerales. Pero para que se dé todo este proceso se necesita oxígeno, y el oxígeno es consumido y por lo tanto las especies vivas que están en el agua mueren por la falta de oxígeno. ¿Qué más contamina el agua? Las sustancias químicas inorgánicas, ácidos, compuestos de metales tóxicos como el mercurio, el plomo, envenenan el agua. Muy peligroso. Muchas veces por accidente se ha derramado mercurio o plomo en aguas que están muy cercanas a las mineras, y también son foco para que se pueda contaminar el agua, y así terminan matando muchas veces especies vivas que afectan también al hombre. ¿Qué más contamina el agua? Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el crecimiento excesivo de plantas acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando el oxígeno del agua, y de este modo causan la muerte de las especies marinas, zona muerta. Quiere decir pues que el oxígeno tiene un papel importante, muy relevante, que si el oxígeno desaparece, pues se va a dar la muerte. ¿Qué más contamina el agua? Sustancias químicas orgánicas como petróleo, plásticos, plaguicidas, detergentes amenazan la vida. El petróleo es muy, muy contaminante. Mata todo lo que está debajo de los derrames de petróleo. Los plásticos pues son peligrosos porque para ser eliminados o biodegradados se necesita mínimamente 300 años. Quiere decir que una vez que un plástico es desechado y este entra a la corriente de agua o llega al mar,
va a ser muy difícil que se pueda eliminar. Se pulveriza formando micropartículas que envenenan a los seres vivos que viven en este ambiente, en este hábitat marino. ¿Qué más contamina el agua? Sedimentos o materias orgánicas, partículas insolubles del suelo que enturbian el agua y que son la mayor fuente de contaminación. Los sedimentos, la materia suspendida. ¿Qué más contamina el agua? Sustancias radioactivas que pueden causar defectos congénitos y cáncer, muy peligroso. El calor también contamina el agua, ingresos de agua caliente que disminuyen el contenido de oxígeno y hace a los organismos acuáticos muy vulnerables. Bien, consecuencias de la contaminación. En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. Muchas especies mueren por la contaminación del agua. ¿Qué más? Se altera la cadena alimentaria porque desaparecen especies, desaparecen. El hombre contrae enfermedades al beber, utilizar el agua contaminada. Por todo ello, se debe garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.